Hola a todos, soy Ela, la letona en México. Mi gente hermosa, hoy estamos en la ciudad más bonita del mundo, en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Y los invito a acompañarme en esta excursión. Todos me decían que tenía que visitar esta ciudad y por fin aquí estamos, porque ya llegó la hora que conozca en persona ese famoso San Miguel de Allende. Tengo que admitir que este viaje no fue planeado y no fue de vacaciones, más bien fue por el trabajo. Pero aún así, quiero compartir con ustedes todo lo que vi, así que por favor no me juzguen demasiado, hago este video con mucho cariño. Primero vamos a pasar a una ciudad que se encuentra a unos 50 minutos de San Miguel de Allende, que es Celaya. Ahí vamos a empezar nuestro recorrido. Por cierto, esta ciudad se considera la ciudad de los dulces, específicamente de cajeta. Quédense conmigo para ver cómo se hace, ya que nos espera una mini excursión por la fábrica. Al entrar a la ciudad me sorprendió la cantidad de catedrales y templos. Además, los mismos colores que ves alrededor parece que te dan la bienvenida. Se siente una muy buena vibra por aquí. Y si fuera poco, en mi opinión, es una ciudad muy verde con muchos pájaros. Así que las primeras impresiones de la ciudad son muy buenas. Mientras estoy aquí grabando algo de plática para este mismo video, pero en ruso, les comento que atrás de mí pueden ver el famoso templo de San Francisco, que se considera uno de los lugares más importantes de la ciudad que hay que visitar. Además, solo escuchen sus campanas. La fachada del convento de estilo plateresco es de 2 niveles con pilastras decoradas con gárgolas y es el templo más antiguo de Celaya. En ocasiones el templo de San Francisco es confundido con la catedral de Celaya porque están ubicados una al lado de otra. Justo en la salida del templo se encuentra uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad, que es la Bola de Agua, también conocida como la Puerta de Oro del Bajío, y por su arquitectura es conocida a nivel mundial. Este depósito de agua en total tiene 35 metros de altura. Este es el Parque Alameda, solo que por ahora está en remodelación y no pudimos entrar ahí. De hecho, muchos municipios aprovechan la pandemia para arreglar las calles sin intervenir demasiado en las actividades de la ciudad, ya que las personas salen menos de sus casas. Bueno, tal vez exageré un poco, en las calles hay bastante gente, además hoy es viernes y las personas salen para descansar y disfrutar de un clima muy rico con el que nos consienta Celaya el día de hoy. Tengo que mencionar que Celaya fue fundada el 12 de octubre de 1570 y por cierto, justo aquí se halla el primer monumento a la independencia de México. Continuemos con el recorrido. Ya llegó la hora de comer los dulces, por eso nos vamos a la tienda y a la fábrica de dulces que se llama La Tradicional de Salgado. Hoy tenemos un recorrido muy especial por la fábrica y tienda de cajetas. A mí en lo personal me encanta lo dulce y aquí además nos van a mostrar un poquito y explicar el proceso de cómo se hace la cajeta, así que los invito a acompañarme en este viaje. A ver, todos los amantes de cajeta y dulces de leche pongan su like para ver cuántos somos, espero que muchos. La Tradicional de Salgado empezó su funcionamiento en 1860 y lo más interesante es que el proceso de elaboración de los dulces no ha cambiado, sigue siendo artesanal y al 100% natural. Aparte de los sabores más convencionales, como por ejemplo la cajeta quemada y de vainilla, encontramos unos sabores más inesperados, por ejemplo de piñón y de fresa, los que se volvieron en mis favoritos. Por cierto, ¿ustedes saben por qué la cajeta se llama la cajeta? Les doy un poco de tiempo para pensarlo y poner sus respuestas en los comentarios mientras vemos cómo se hace la cajeta. La leche caliente y caramelizada que estaba hirviendo por varias horas la ponen en estos frasquitos hasta que la mezcla se enfríe. Mi parte favorita de este proceso fue aquí,
cómo envuelven los dulces. La verdad, admiro la fuerza que tienen los empleados para no ir comiendo estos dulces. Apuesto que si me ponen ahí un ratito, ya no va a haber mucho que vender, se los aseguro. Aparte de la cajeta, hay muchos dulces hechos con ella. También hay mazapanes, rollos de coco, de guayaba, de higo, gomitas, obleas, alegrías, chocolates, frutos caramelizados, salsas, cremas, jugos, etc. De verdad, para los que aman lo dulce, es un paraíso. Tengo que confesar que algunos dulces de cajeta no me gustan tanto, ya que saben muy fuerte a cabra, pero todos los dulces de aquí que he probado en una degustación muy generosa me encantaron. Y de hecho, sí, nos explicaron que aquí hacen un proceso muy particular para quitar el sabor a cabra y hacer el dulce de leche lo más puro posible. Pero incluso si no les gustan los dulces o ya se empalagaron después de la degustación, aquí tienen quesos de cabra, muy ricos y muy recomendables. La página de la tradicional de Salgado les voy a dejar en la descripción, ya que honestamente creo que vale mucho la pena visitar este lugar. ¿Ya contestaron la pregunta? ¿Por qué la cajeta se llama la cajeta? Pues bueno, aquí les va el chisme. Inicialmente la cajeta la servían en estos frasquitos de madera que se llaman el cajete. Y lo curioso es que si quitas una parte de la tapa del cajete, con ese mismo pedazo de madera podías comer la cajeta. Así de fácil nació el nombre de este dulce. Hoy todo el día pasamos acá en Celaya, la verdad una ciudad que me sorprendió porque es muy limpia, muy bonita y además hay muchísimos catedrales, de verdad así todos juntitos, muy impresionante. Realmente para salir a caminar durante la pandemia en una ciudad, creo que Celaya es una muy buena opción porque como pueden ver, pues todavía no es tan tarde, ya está oscureciendo, pero todavía no hay tanta gente. Y bueno, hasta un ratito puede respirar sin cubrebocas. Para cenar seguimos la recomendación de pasar al restaurante Mi Terraza, que destaca con su excelente servicio, música y comida exquisita. Insisto que tienen que probar aquí el lechón con salsa de cajeta, un platillo muy original y muy sabroso. Además, ¿qué puede ser mejor que terminar un día laboral comiendo rico, tomando un vino y disfrutando de esa maravillosa vista acompañada por una romántica melodía? Y ya llegó el momento de ir directamente a San Miguel de Allende. Venir para acá desde la capital, la Ciudad de México, es bastante rápido, son como 3 horas y medio, 4 horas en carro. Honestamente, mis expectativas de esta ciudad son muy altas. Bueno, pues por algo es la ciudad más bonita del mundo y por algo todos me insistían que tenía que conocerla. Aunque a mí no me queda muy claro cómo es posible escoger la ciudad más bonita del mundo, ya que me imagino que cada uno de nosotros tiene sus criterios y su ciudad favorita. Pero bueno, ese no es el punto. Estamos llegando a San Miguel de Allende, ¡por fin! Me encanta que en muchas ciudades de México hay excursiones en tranvías donde rápidamente te cuentan lo más relevante y lo más necesario al llegar a una ciudad. Así que siempre en todos mis viajes es lo primero que hago y después puedo ya pasear por la ciudad, pero ya sabiendo qué ver y a dónde ir. San Miguel de Allende fue fundado en 1542. En 2008 fue la ciudad inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a su aporte cultural y arquitectónico al barroco mexicano y a su importancia en la lucha de independencia de México de España. Lo único que desde ese momento hay que tomar en cuenta son ciertas limitaciones, por ejemplo, ¿de qué color puedo pintar el edificio? O cómo decorar la entrada principal.
La ciudad se destaca por su gran servicio, limpieza, cultura, arquitectura, comida riquísima y lugares de entretenimiento. San Miguel de Allende es muy limpio y muy bien cuidado. Lo más curioso es que el municipio y los mismos habitantes de la ciudad mantienen ese orden. Por el momento, por la pandemia, para poder entrar a San Miguel de Allende se necesita conseguir un pase. Además, antes de entrar a muchas calles se encuentran unas entradas inflables donde te echan el desinfectante evitando la expansión del COVID. Aunque a pesar de la pandemia, aquí hay mucha gente, mucho más de lo que esperaba. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que aquí no hay semáforos? Aunque no lo crean, pero los conductores aquí son muy respetuosos y dejan pasar no solo a otros conductores, sino también a los peatones. Bueno, en mis otros videos ya he mencionado 1000 veces que el tráfico de México me da miedo, pero San Miguel es una de las pocas ciudades donde de verdad puedes sentirte seguro, tanto manejando como caminando. Es increíble. Me quedo sin palabras y no puedo expresar esta hermosura de respeto. San Miguel de Allende es una ciudad llena de colores, flores y parques. Estando aquí es inevitable que llegues a pensar si no valdrá la pena venir para acá a vivir y simplemente disfrutar de la vida. Se me hizo interesante que aquí hay muchos extranjeros, pero así, muchos, de verdad. Y lo que descubrimos es que el 10% de la población efectivamente son extranjeros. Sobre todo es una ciudad a donde se mudan muchos estadounidenses al jubilarse, pero aparte hay muchos ingleses, franceses, alemanes, entre otros. A pesar de que durante la pandemia muchos museos, aguas termales y otros lugares de descanso están cerrados, San Miguel de Allende sigue siendo un lugar precioso para venir a descansar. Disfruta solo el caminar por las calles, admirando la arquitectura y un clima bien rico. Parece que el tiempo aquí se detiene para que podamos tomarnos un suspiro refrescante y distraernos de nuestra vida cotidiana llena de estrés. Después de estar aquí, te sientes renovado y con nueva energía para seguir adelante. Si quieres algo inusual y un poco extremo, puedes contratar una excursión a caballo tanto por la ciudad como por las afueras. Tomando en cuenta que San Miguel se encuentra en una zona montañosa, la adrenalina y emociones fuertes están garantizados. Y como en cualquier viaje no pueden faltar los recuerditos, lo que sí hay que tomar en cuenta es que es una ciudad muy turística, por lo que los precios están un poco elevados. O tal vez me ven la cara de turista y por eso dicen precios más altos, quién sabe. Pero ni modo. Aún así, lo más complicado es escoger el recuerdito, ya que hay de todo: tazas, imanes, joyas, etc. Aunque el recuerdito más representativo de San Miguel de Allende es un corazón. Ahora quiero darles un consejo de cómo conseguir una taza gratis. No sé si es una novedad o no, pero de todas formas aquí les va. Simplemente tienen que comprar una rica chamoyada. Es como un raspado o hielo con un jugo que se puede acompañar incluso con una bebida alcohólica, pero para mi gusto la versión de bebé, o sea sin alcohol, es la más rica. Y en este caso la taza se les queda de regalo o bueno, tal vez ya está incluida en el precio. Aquí mismo hay un montón de dulces diferentes, aunque el típico de aquí se llama tumbagón. Según dice la leyenda que el tumbagón servía antes de prueba para los novios antes de casarse. Lo que tenían que hacer es morder este dulce al mismo tiempo, cada uno de su lado.
Si no se rompe, eso quiere decir que los dos son fieles, pero si no, el infiel es la persona de cuyo lado se rompió. Uf, una prueba peligrosa y además en vacaciones, ¿no creen? Una recomendación que leí en muchas páginas sobre San Miguel de Allende es que hay que ir a San Agustín para comer unos churros con un chocolate caliente. Después de visitar este lugar, lo que puedo decir es que incluso una fila enorme vale la pena la espera para comer esos riquísimos churros acompañados por un exquisito chocolate. Si les gusta la ciudad nocturna, entonces San Miguel de Allende también los va a enamorar. Por cierto, incluso en la noche la ciudad se considera bastante segura gracias a una gran cantidad de cámaras de seguridad. Además, si pasa algo, la policía llegará máximo en 2 minutos. En fin, mi veredicto es que San Miguel de Allende realmente es una ciudad preciosa que vale la pena visitar y regresar aquí muchas veces. Y bueno, cuéntenme, ¿cuáles son sus impresiones de la ciudad más bonita del mundo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y ya estamos llegando al último destino de nuestro recorrido. Guanajuato es famoso por sus viñedos, ya que el clima es muy favorable al crecimiento de la uva, por lo que los viñedos se encuentran aquí uno al lado del otro. El que vamos a visitar nosotros se llama Vinícola Toyán. En este viaje improvisado a Guanajuato, pues también se nos dio la oportunidad de pasar a unos viñedos. Como pueden ver aquí justamente están los viñedos. Ya que no hay gente, pude aprovechar para quitarme cubrebocas. Pero lo que más me sorprendió de este viñedo en específico es que no hacen vinos jóvenes. Los que ya han ido a otros viñedos y han investigado un poquito van a saber que hay vinos jóvenes, hay de reserva, de gran reserva, etcétera. La verdad es todo una ciencia aparte lo de hacer vinos, cómo se hacen, cómo hay que crecer la uva, cómo luego hacer este proceso, si agregas químicos, si no le agregas químicos. Pero la verdad es que en este viñedo en específico lo que más me sorprendió es que ni siquiera manejan vinos jóvenes, o sea, hasta 1 año ya manejan vinos solamente de reserva y gran reserva, o sea, de 5 años para arriba. La verdad, en una degustación que acabamos de pasar, que se nos dio también la oportunidad de probar diferentes vinos, sí se siente la diferencia, que son diferentes estos vinos, y además el proceso de hacer estos vinos al 100% es natural. Incluso para los diabéticos es recomendable este vino. Bueno, por lo menos se puede tomar porque no se le agrega absolutamente nada de endulzantes. Y como nos explicaron también, en esta zona de Querétaro, Guanajuato, por lo mismo hay muchos viñedos que la temperatura es perfecta, ¿no? Bastante calor por las mañanas, durante el día, pero en las noches, digamos, refresca un poquito. Bueno, relativamente a unos 15 grados, pero aún así refresca. Pues los viñedos, la uva puede crecer en un ambiente perfecto y pues luego también sale un vino bien bueno. Y la verdad, este vino específicamente se puede conseguir únicamente aquí. Y creo que para los que realmente aprecian mucho el vino, creo que la verdad sí vale la pena por lo menos una vez venir y probarlo. Aparte de un buen vino, este lugar también cuenta con una mini granja, un restaurante y un territorio muy bonito y arreglado para poder caminar y disfrutar el ambiente mientras estás saboreando tu copita de vino. Este lugar fue hecho para sentarse aquí y disfrutar tu copita del mejor vino de una gran reserva. Por cierto, quería preguntarles si ustedes sabían que, según los mexicanos, en la luna vive un conejo que se llama Tochtli. Cuando me lo dijeron por primera vez, se me hizo una barbaridad buscar una silueta de un conejo en la luna. Pero es cierto, ahí está. No sé si mi cámara les permite encontrarlo, pero si ya lo vieron, pónganmelo en los comentarios porque ahí está.
Tochli. Bueno, y ya se va acabando nuestro viaje. Espero que lo han podido disfrutar igual que yo. Imaginar que dieron un paseo por todos estos preciosos lugares. México es un país maravilloso y súper hermoso y con tantas cosas que los van a enamorar. Los que todavía no han venido, es obligatorio que México esté en su lista para las próximas vacaciones. Y si eres mexicano, ¿qué otro lugar me recomiendas visitar? Aunque ya sé que son muchísimos y voy a tardar un buen rato para visitar por lo menos una parte de esas sugerencias. Si les gustó el video, mi primer video de viaje, apóyenme con sus likes, comparten este video con sus amigos aventureros y viajeros, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perder mi próximo viaje. Aquí nos despedimos por ahora, pero nos vemos muy pronto en el próximo video.